Tercera parte de Bajo custodia. Capítulo 21. Lo que no se dice con la boca. El viento cambió de dirección esa noche. Las ventanas vibraron con una ráfaga que arrastró hojas secas, pequeñas ramas, el murmullo de una tormenta que se insinuaba sin estallar. La casa Armstrong estaba en silencio. Demasiado, como si cada habitación hubiese decidido retener el aliento. Sarocha patrulló el corredor por quinta vez. Todo estaba en orden, como siempre. Alarmas activadas, personal externo en los límites, cámaras funcionando, pero su cuerpo, entrenado para detectar peligros invisibles, sentía algo distinto. No era amenaza, era ella, Rebecca. La encontró en el salón de lectura, descalza, con una copa de vino medio vacía. No se había puesto sus lentes oscuros, y sus ojos vacíos, vidriosos, hermosos parecían mirar a través de la penumbra. ¿Estás bien?, preguntó Sarocha desde la entrada. No respondió Rebecca, sin girarse. Pero eso ya no es noticia. Sarocha entró. Su silueta, recortada contra la oscuridad, parecía parte de ella. El negro ceñido del uniforme la hacía parecer aún más inalcanzable. Pero Rebecca no necesitaba verla para sentir su presencia. ¿No deberías dormir?, preguntó Sarocha. No deberías preguntar como si te preocupara. Silencio. Luego un suspiro cansado. Tal vez me preocupo demasiado, admitió Sarocha. Tal vez, yo también. Rebecca giró su rostro hacia el lugar donde la sentía. Ven, siéntate. Sarocha dudó, no por temor, sino por límites, por eso invisible que aún se mantenía firme entre ambas. Pero finalmente cruzó la habitación y se sentó junto a ella en el sofá. No muy cerca, no muy lejos. Rebecca sonrió, apenas. No suelo invitar a mis guardaespaldas a beber conmigo. No suelo aceptar, pero contigo no todo encaja en las reglas. El vino era tinto, denso, con olor a cereza madura y madera vieja. Rebecca alzó la copa hacia donde intuía su rostro. ¿Sabes lo que odio del vino? ¿Qué? Que me dice la verdad más rápido que las personas. Sarocha tomó la copa de su mano y la probó. Un sorbo breve. Luego le devolvió el cristal, con un roce fugaz de dedos. ¿Y cuál es tu verdad ahora?, preguntó ella. Rebecca se quedó en silencio un momento. Que me duele el pecho, dijo al fin. No por enfermedad, por ausencia, por lo que no fue, por lo que no sé si puede ser. Sarocha la miró de lado. ¿Con tu ex? No, conmigo misma. El silencio volvió. Pero esta vez, no era incómodo, era denso, cargado, como si algo vibrara debajo de la superficie. Sarocha se movió apenas, el crujido del cuero bajo su cuerpo. No deberías estar sola esta noche, murmuró. No lo estoy. Sarocha apretó la mandíbula. El corazón le latía de forma diferente, no por peligro, sino por lo que estaban haciendo en el centro mismo de ese silencio. Confianza, intimidad, deseo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rebecca, bajando la voz. Sí. ¿Cómo es tu cuerpo? Sarocha parpadeó. ¿Mi cuerpo? Sí. Yo no puedo verte, pero quiero saber. No por morbo, por conexión. Sarocha tragó saliva. Se quedó quieta, fuerte, ágil, cicatrizado, con marcas de cosas que no puedo contar. ¿Y te gusta? No pienso en eso. Rebecca sonrió. Yo sí. Pienso en él. Lo imagino cerca. Siento tu presencia. Y a veces, me pregunto si mi piel te gustaría. Sarocha no respondió. Su respiración se volvió más densa. Tu piel, dijo por fin. Tu piel se siente como seda en la oscuridad. Rebecca tembló levemente. Luego extendió una mano, despacio, como tanteando el espacio entre ambas. Sarocha no se movió. Los dedos de Rebecca rozaron su antebrazo. Fueron subiendo, con una delicadeza que parecía reverencia. Exploraban, leían, nombraban sin palabras. No quiero que me toques porque soy frágil, dijo Rebecca, en un susurro. Quiero que lo hagas si tú también lo necesitas. Sarocha cerró los ojos. Había pasado su vida controlándolo todo. Su fuerza, su deseo, su herida. Pero ahora, en esa sala donde solo la lluvia persistía, algo se quebraba. Y así, sin una palabra más, llevó su mano al rostro de Rebecca. La acarició como si ese contacto pudiera borrar el dolor acumulado. Rozó su mejilla, sus labios, su cuello. No era sexo, era reconocimiento. Rebecca llevó su propia mano sobre la de ella y la sostuvo. Gracias, dijo, y sus ojos se llenaron de algo parecido a la paz. Sarocha no respondió. Se quedó ahí, con la piel encendida, el alma temblando y el cuerpo latiendo al ritmo de una emoción que no sabía nombrar. Sabía que lo que había pasado era pequeño, pero definitivo. No habían cruzado una línea, pero la habían dibujado con las yemas de los dedos. Horas después, Sarocha la observó dormida en el sofá. Le había cubierto los pies con una manta. No hubo beso, no hubo cama compartida, pero en la mirada de Rebecca,
Antes de cerrar los ojos, había algo que dolía más que el deseo, la ternura inesperada. Sarocha no volvió a dormir esa noche, pero no le importó. Capítulo 22. Lo que el fuego no borró. La noche era densa como un velo húmedo. Rebeca se movía inquieta entre las sábanas de seda, atrapada entre el calor de su propio cuerpo y algo más profundo, una agitación interior, como si su subconsciente intentara romper una compuerta sellada hace demasiado tiempo. Dormía, pero no descansaba. Primero vino el sonido, el crujido del asfalto mojado, el jadeo del motor, la radio encendida con una canción antigua que hablaba de inviernos rotos, y luego el aroma de Non. El auto estaba impregnado de su perfume. En su sueño, Rebeca estaba allí, sentada en el auto, vestida de blanco, el cinturón mal abrochado, el parabrisas empañado. Sentía la humedad en los labios, y entonces la curva, la velocidad aumentaba, pero no por descuido. Había algo más, una urgencia, un miedo detrás de la velocidad. Rebeca quería parar, pero no podía. El vehículo no respondía, todo temblaba. Y en ese instante lo vio, un coche oscuro, luces apagadas, demasiado cerca, demasiado sincronizado. No fue un accidente, fue una coreografía, un movimiento preciso, calculado. El impacto fue un rugido sordo, el metal se torció, el mundo giró, pero dentro del caos, una imagen persistía, una figura de traje oscuro, de pie junto a la carretera, inmóvil, observando, sin ayudar. Rebeca se despertó de golpe, empapada en sudor, el corazón galopando en su pecho. Respiraba como si acabara de correr kilómetros. El silencio de la habitación era asfixiante. No había música, no había viento, solo el recuerdo latiendo dentro de su cabeza como una campana rota. Non murmuró, tocándose el pecho. No fue un accidente. Tú lo sabías, ¿verdad? Sus manos buscaron el borde de la cama. Se incorporó lentamente, tambaleante. Caminó a tientas hasta el baño, como si moverse pudiera sacudir las imágenes que aún se adherían a sus sienes. El agua fría le devolvió algo de control, pero no borró nada, porque por primera vez, recordaba el rostro del hombre de traje. No del todo, pero lo suficiente. Mandíbula marcada, cabello gris, un leve temblor en las manos. Y lo más perturbador, era un rostro familiar. Más tarde, en la cocina, Sarocha la encontró sentada a la mesa. El rostro de Rebeca estaba pálido, el café intacto frente a ella. ¿Pesadillas?, preguntó Sarocha, sin rodeos. Sueños con memoria. No sé qué prefiero. Sarocha se sentó frente a ella. Había una nueva tensión en la voz de Rebeca. Algo que no era miedo sino resolución. ¿Qué viste? El accidente. Pero no como antes. Vi el coche, y vi a alguien más. Un hombre. Estaba allí. No ayudó. Observó. Frío, como si todo le fuera indiferente. Sarocha apretó los dientes. Recuerda su rostro, a medias. Pero, creo que lo he oído antes. ¿Dónde? Rebeca alzó el rostro hacia ella. Aunque no podía verla, sus pupilas se afilaron como si pudiera atravesarla. En una conversación entre Richard y uno de sus socios. El apellido era Salvatierra. Sarocha se congeló. Ese apellido, sí, lo conocía. Estaba vinculado a una red empresarial de seguridad privada y armamento en el sudeste asiático. Nombre limpio en público. Sangre sucia en la trastienda. ¿Sabes algo de él?, preguntó Rebeca. Sarocha dudó. No estaba segura de cuánto compartir aún, pero algo en la forma en que Rebeca temblaba, no de miedo sino de rabia, la empujó. Conozco el nombre. Pocas pruebas, muchos rumores, tráfico de información, contratos sucios, conexiones con grupos radicales, siempre protegido por alguien más grande. Mi padre, no lo sé, pero si lo conocía, lo ocultó bien. Rebeca apretó los labios. Non me pidió cambiar el auto. Ahora entiendo por qué. Ella sabía que había algo más, algo podrido detrás del accidente. ¿Tienes idea de por qué? No, pero empiezo a sospechar que yo no era el objetivo. Sarocha la miró, perpleja. Non, tal vez, o tal vez era solo el medio. Lo cierto es que alguien nos quiso muertos, o quiso enviar un mensaje. El silencio cayó como una manta pesada entre ambas. Voy a llegar al fondo, dijo Rebeca, con voz baja, sea quien sea, y si Richard tiene algo que ver, no pienso callar, no lo hará sola. La voz de Sarocha fue firme. No era una promesa, era una declaración. Rebeca giró el rostro hacia ella. Sus labios se curvaron apenas, con esa mezcla de ironía y ternura que empezaba a ser habitual. Tampoco dormirás esta noche, no hasta que sepa quién está moviendo las piezas. Rebeca se levantó, despacio, caminó hacia ella, y se detuvo a centímetros. Gracias, Sarocha, y sin tocarla, sin besarla, le ofreció algo mucho más íntimo.
Confianza absoluta. Esa noche, mientras Sarocha revisaba las grabaciones de seguridad, cruzando nombres, rastreando pistas, Rebeca volvió a acostarse, cerró los ojos, y por primera vez, en medio de la oscuridad, que ahora habitaba sus días, supo que la luz no era la vista, era la verdad, y aunque doliera, estaba lista para verla. Capítulo 23. Lo que no se puede decir. Sarocha no sabía cómo empezar. Había llamado a Nam sin razón aparente, a una hora imprecisa, con la excusa torpe de verificar el estado del rastreo. Pero eso no era cierto. Lo que realmente deseaba era hablar con alguien sin ser oída por Rebeca, y en su mundo, Nam era la única persona con quien aún podía romper el silencio, sin disfrazarlo de deber. ¿Pasa algo?, preguntó Nam desde el otro lado, con esa intuición que siempre la precedía. Tu voz suena distinta. Sarocha tragó saliva. Se apoyó contra la pared del cuarto de huéspedes, desde donde podía ver la ventana cerrada de Rebeca al otro lado del pasillo. El teléfono temblaba apenas entre sus dedos. Sí, susurró. Pasa algo. Silencio. Estoy sintiendo cosas por ella, confesó. Por Rebeca. Y no sé si está bien. Nam no respondió de inmediato. Sabía escuchar. Siempre había sido así. No empujaba, no juzgaba. Simplemente dejaba que las palabras cayeran solas en el aire, hasta que cobraban su verdadero peso. ¿La estás protegiendo por obligación o porque te importa? Ambas cosas, respondió Sarocha sin dudar. Pero lo que me está pasando es más que eso. Es otra clase de cercanía. Como si ella no solo estuviera bajo mi piel, sino dentro de algo más profundo. Como si la reconociera de antes, incluso sin haberla conocido. ¿Te da miedo? No. ¿Me da vértigo? ¿Y ella lo sabe? No. Y no quiero que lo sepa así. No todavía. No mientras su mundo siga desmoronándose. No quiero sumarle peso. Quiero ser su base, no su carga. Nam suspiró del otro lado. Sarocha, a veces lo que no se dice pesa más que lo que se dice. Solo asegúrate de que no se convierta en silencio irreversible. Sarocha cerró los ojos. Gracias. No me des las gracias todavía. Aún no sabes cómo termina esto. En la habitación de al lado, Rebeca respiraba con una cadencia distinta. Estaba escribiendo. El teclado sonoro volvía a sonar bajo sus dedos. No buscaba construir una escena ni dar forma a una novela. Solo escribir, volcar pensamientos que no sabía cómo decir en voz alta. Frases sueltas, imágenes rotas, diálogos que no había tenido, y que ahora se filtraban entre los márgenes de su conciencia. Soñé que podía ver, pero solo en reflejos. No veía el mundo, solo los ojos de otros al mirarme, y en todos ellos, había algo de culpa. En los tuyos, había silencio. En los de él, había un grito sin labios. El sonido del teclado era rítmico, casi hipnótico, como un ritual privado. Como si al tocar cada letra, Rebeca estuviera devolviéndole algo de sentido al mundo que le habían arrebatado. Como si estuviera tocando la herida con palabras, y no con los dedos. Afuera, la noche parecía esperar en pausa. Fue esa misma noche, cuando todo parecía por fin calmarse, que Sarocha volvió a revisar los archivos que Nam le había enviado semanas atrás. Documentación policial sobre el accidente, fotografías de la escena, declaraciones formales. Había leído todo antes, pero algo la empujaba a mirar otra vez. Y fue entonces cuando lo vio, una coincidencia que antes había pasado por alto. En el informe pericial del coche accidentado, un Audi oscuro propiedad de Non figuraba una serie de modificaciones mecánicas que no eran estándar, placas falsas, rastreadores internos, y un historial reciente de transferencias económicas desde una empresa fachada en Tailandia, vinculada a Richard. El nombre apareció como una mancha, como un susurro en medio del ruido. Sarocha parpadeó, amplió la imagen del reporte. La empresa se llamaba Vesper Group Holdings, un nombre que había aparecido también en un documento intervenido por los servicios de inteligencia 2 años atrás, en relación a tráfico de armas y operaciones de lavado de dinero, una investigación que Richard había logrado sepultar bajo su red de contactos. El auto de Non, el accidente, el dinero sucio. ¿Qué hacía ese vínculo allí? ¿Había sido el accidente algo más que una tragedia personal? ¿Había estado Rebeca sin saberlo en el centro de una operación que Richard necesitaba enterrar? Volvió a comunicarse con Nam. Necesito que me consigas todo lo que tengas sobre Vesper Group, y sobre las conexiones de Richard con Non Serewat. ¿Sabías que Non tenía antecedentes?, preguntó Nam, sin rodeos. No. ¿Qué clase de antecedentes? Lavado de dinero.
conexiones con criptodivisas usadas para transferencias ilícitas. Nada probado. Siempre encontró una forma de limpiarse, hasta que desapareció tras el accidente. Sarocha respiró hondo, y ahora vuelve a aparecer justo cuando Rebecca empieza a recuperar su voz. No es coincidencia. No lo es, dijo Nam. Esto va más allá de un ex perturbado, y más allá de un accidente. ¿Se lo vas a decir a Rebecca? Todavía no, pero si esto escala, no me va a quedar otra. Entonces, hazlo con cuidado. Si lo que sospechas es cierto, puede que Rebecca no sea solo una víctima colateral. Cerca del amanecer, Rebecca salió al jardín. Caminaba descalza, guiada por la memoria de los pasos que ya había aprendido. Tocaba con la mano el borde de las macetas. Se detenía junto al banco de piedra. Sarocha la vio desde la distancia. No la interrumpió. Rebecca parecía estar hablando consigo misma, o tal vez recitando. Masticaba palabras en voz baja, palabras nuevas, palabras que tal vez eran parte de algo que estaba escribiendo. ¿Qué dices?, preguntó finalmente Sarocha, acercándose. Rebecca sonrió sin girarse. Estoy ensayando cómo decirle a alguien que aún puedo reconstruirme. ¿Quieres decírmelo a mí? Rebecca bajó la cabeza, luego la levantó lentamente. Aún no, pero cuando lo diga, quiero que estés escuchando. Sarocha sintió que algo se rompía en su interior, o tal vez se abría, una grieta, una flor, un secreto compartido sin necesidad de ser pronunciado. Lo estaré, dijo, y era verdad, porque en ese instante, supo que su vínculo con Rebecca ya no era solo una misión, ni siquiera solo un amor naciente, era algo más, una promesa de luz, nacida en medio del desastre. Capítulo 24. Lo que nunca fue amor. La mañana era gris, no por el clima, el cielo estaba claro, sino por el silencio denso que flotaba en el aire. Rebecca llevaba varios días escribiendo, aislándose con su teclado, sus pensamientos, y esa respiración irregular que Sarocha había aprendido a detectar incluso a través de las paredes. No era tristeza, ni tampoco paz, era otra cosa, un estado liminal, como si Rebecca estuviera parada en la frontera entre dos vidas, y aún no supiera en cuál quedarse. Sarocha había salido brevemente, apenas media hora, a recibir unos documentos impresos fuera del recinto. No solía dejarla sola sin avisar, pero esta vez creyó que sería seguro. Un error. Al volver, encontró el portón entreabierto, la cerradura forzada. No pensó, solo entró. Rebecca llamó con voz baja, tensa, mientras se acercaba al salón central, y allí estaba él, Non, de pie, frente a Rebecca, como si el tiempo no hubiera pasado, como si pudiera simplemente irrumpir en la vida de una mujer que ya no lo esperaba, como si su presencia no fuera una herida. Te dije que no volvieras. La voz de Rebecca temblaba, pero no retrocedía. Non dio un paso más. Estaba cerca, demasiado cerca. Solo quiero hablar, dijo, con ese tono meloso que Sarocha reconocía como peligro. Es que, te he echado de menos, Rebecca. Tú y yo, teníamos algo real. No puedes negarlo. Eso terminó, respondió ella, con la barbilla alzada, la ceguera, sin mostrar debilidad. Él la observó, torciendo una sonrisa. No digas eso, estás confundida. Lo del accidente, todo fue un error. Yo también sufrí. No fui yo quien. Y entonces, ocurrió. Non levantó la mano, no con violencia, sino con un gesto lento. La tocó apenas en la mejilla. Rebecca se tensó, se hizo hacia atrás, pero él no se detuvo. Con un movimiento torpe, desesperado, se inclinó para besarla, y en ese instante, Sarocha lo interceptó. No hubo gritos, solo acción. Un golpe seco lo empujó contra la pared. La fuerza contenida de años de entrenamiento militar se resumió en un solo movimiento. Sarocha lo inmovilizó con la rodilla contra el suelo y el antebrazo en su garganta. No fue brutal, pero sí definitivo. Tócala otra vez, susurró, con una calma gélida, y no vas a salir de aquí caminando. Non forcejeó, pero no tenía oportunidad. Su rostro, deformado por el orgullo herido, intentó reconstruirse en una expresión de falsa dignidad. ¿Quién eres tú para meterte?, espetó. La persona que no te va a permitir acercarte nunca más a ella, respondió Sarocha sin levantar la voz. Rebecca estaba de pie, tensa, respirando con dificultad, las manos cerradas en puños, aunque temblaban. Non dijo, escúchame bien. No quiero verte nunca más, ni oír tu voz. No me llames, no me escribas, no me busques. No hay espacio para ti en mi presente, y jamás lo hubo realmente en mi pasado. Ya no te debo compasión, ni silencio, ni nada. Non intentó replicar, pero el peso de Sarocha en su pecho se lo impidió. Lárgate, ordenó ella. Sarocha lo soltó con precisión.
Non se levantó con torpeza, respirando fuerte, humillado. No dijo nada más. Salió tambaleando, como si hubiera perdido una guerra invisible. Solo entonces, Rebeca se permitió tambalear. Sarocha la sostuvo sin decir palabra. Era una tensión espesa, pero en ella también había algo más. Una corriente subterránea de verdad compartida. La certeza de que ese momento no era solo el final de una historia tóxica, sino el inicio de otra que aún no tenía forma. No sabía si ibas a llegar a tiempo, dijo Rebeca al fin, sin lágrimas, pero con voz hueca. No voy a dejarte sola otra vez, respondió Sarocha. Nunca. Esa noche, Sarocha no durmió. Mientras Rebeca descansaba en la habitación contigua, con los ojos vendados para mitigar el dolor crónico en sus párpados, Sarocha volvió a encender sus terminales. Non, tenía que saber más, mucho más. Ingresó a una base de datos privada, usando uno de sus accesos tácticos. Buscó primero los movimientos financieros de Non en los últimos 5 años. Ahí estaban. Depósitos irregulares, triangulaciones sospechosas con cuentas en Estonia y Malasia, nombres que coincidían con alias de conocidos traficantes de armas. Y más aún, un documento cifrado revelaba una conexión directa entre Non y una empresa llamada Altus Investments, fachada de Richard Armstrong en operaciones offshore. Desde Altus, Non había recibido pagos mensuales bajo el concepto de consultoría logística justo en los meses previos al accidente de Rebeca. Sarocha sintió un vacío frío en el estómago. El auto accidentado había sido modificado, el sistema de frenado alterado, según el informe de peritaje, y ahora, estas transferencias. ¿Estaba Non implicado activamente en lo ocurrido aquella noche? ¿Era él un simple instrumento, o un cómplice consciente? Ya no podía ser coincidencia. Rebeca nunca había querido hablar demasiado de aquella noche, pero ahora las piezas comenzaban a encajar. Demasiado bien. A la mañana siguiente, Rebeca estaba en la cocina. Palpaba las tazas de té con esa delicadeza silenciosa que a Sarocha le parecía casi sagrada. ¿Dormiste algo?, preguntó Rebeca, sin girarse. No mucho. Yo tampoco. Pausa. El agua hervía. El silbido llenaba el ambiente. Gracias por estar anoche, dijo Rebeca. Sarocha se acercó. Se detuvo a medio metro. No la tocó, pero habló con voz clara. Te lo dije. No voy a dejarte sola, y tampoco voy a quedarme sin respuestas. Rebeca inclinó la cabeza. ¿Sobre qué? Sobre lo que realmente pasó esa noche. Sobre Non. Sobre por qué tu padre no investigó y dejó que todo pasara como un accidente común, cuando evidentemente no lo era. Y sobre por qué alguien quiso romperte. Literalmente. Silencio. ¿Estás segura de que quieres saberlo?, preguntó Rebeca. Estoy segura de que ya no podemos ignorarlo. Y en la mirada invisible de Rebeca, en el rostro que se volvió hacia ella con una mezcla de miedo y entrega, Sarocha supo que estaban a punto de cruzar un umbral sin retorno. Capítulo 25. El secreto de Prilla. El sol entraba por la ventana de forma tenue, tamizado por las cortinas gruesas de la biblioteca, que Rebeca rara vez usaba desde que había perdido la vista. Sin embargo, ese rincón, con sus estanterías de madera añeja y olor a papel antiguo, se había convertido en el centro de algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar aún. Sarocha sostenía un expediente entre las manos, pero no hablaba. Estaba sentada a escasos metros de Rebeca, observándola como si el silencio fuera un lenguaje que solo ellas entendían. En el aire flotaba la tensión de algo que iba a romperse. Habla ya, dijo Rebeca al fin. No me estás haciendo ningún favor al callar. Sarocha inspiró hondo. Dejó los documentos sobre la mesa, frente a ella. Rebeca, ¿cuánto sabes realmente de tu madre? La pregunta fue una cuchilla afilada, no por inesperada, sino por exacta. Rebeca frunció el ceño, ladeando un poco la cabeza. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una necesaria. Silencio. Sarocha se levantó, caminó en círculo y luego volvió a sentarse. No sabía cómo decirlo sin herirla, pero ya no podía protegerla a medias. Prilla no era solo una empresaria brillante ni una madre devota. Tengo pruebas de que durante años fue intermediaria en una red de lavado de dinero conectada con la mafia armamentista del sudeste asiático. Rebeca no se movió. Su expresión quedó congelada, como si su cuerpo se negara a procesar lo que acababa de oír. ¿Estás hablando de mi madre? ¿De mi madre? Sí. Su nombre aparece como socio fundadora de 3 firmas pantalla registradas en Singapur, Islas Vírgenes y Ciudad del Cabo. Todas triangulaban capitales provenientes de Altus Holdings, una compañía fantasma usada por Richard Armstrong y su red
para mover fondos de armamento ilegal hacia el este de Europa y Medio Oriente. Rebeca apretó los labios, cerró las manos sobre su regazo con fuerza. No puede ser. Ella jamás habría. Prilla era inteligente, interrumpió Sarocha con cuidado. Sabía moverse. Y lo más importante, tenía a alguien que la protegía legalmente en todo momento. Un abogado con acceso a los juzgados internacionales, con conexiones diplomáticas. Ese hombre era Non. El aire se volvió pesado. Non, sí, fue el encargado de blindar las operaciones de tu madre, de encubrir sus vínculos con los contratos armamentistas que alimentaban guerras privadas en Yemen, Sudán y Laos. Fue su abogado personal, y mucho más que eso. Rebeca se levantó de golpe, buscó a tientas el respaldo del sillón, como si el mundo hubiera cambiado de forma en un segundo. No puede ser verdad. Mi madre era estricta, obsesiva, pero era decente. Fue dura conmigo, sí, pero nunca jamás. De mi padre lo habría esperado. Pero mi madre, silencio. Sarocha no se acercó. Sabía que lo peor aún no había sido dicho. Tengo algo más, agregó en voz baja. Hay una transferencia registrada 2 días antes del accidente. Provenía de una de esas cuentas fantasma. El destinatario. Non. El concepto. Compensación de riesgo operativo. ¿Qué estás diciendo?, susurró Rebeca. Que Non recibió dinero justo antes de que el auto se saliera del camino. Que tal vez ese accidente no fue un accidente. Que tal vez él lo sabía, o lo facilitó, y que lo hizo para proteger algo, o a alguien. Rebeca tembló, pero no lloró. ¿Tú crees que mi madre fue capaz de? Creo que tu madre estaba dispuesta a todo por proteger su imperio, y a veces, eso incluye eliminar lo que percibes como una amenaza. Incluso si esa amenaza es tu hija, o lo que sabes. La habitación se llenó de un silencio sordo, de esos que no permiten respirar con normalidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Rebeca, con voz baja áspera. Porque necesitaba pruebas, y porque no sabía cómo ibas a reaccionar. Pero ya no hay tiempo para protegerte con palabras suaves. Rebeca caminó hasta el ventanal, tocó el marco de la ventana con los dedos, como si buscara una grieta, una forma de escapar. ¿Por qué me estás ayudando, Sarocha? Sarocha no respondió de inmediato. Se puso de pie, se acercó hasta ella. No la tocó, pero habló cerca de su oído, con una mezcla de firmeza y ternura. Porque no quiero que vivas rodeada de mentiras, porque te mereces saber la verdad, incluso si duele, y porque desde que te conocí, algo en mí no puede dejarte sola. No otra vez. Rebeca exhaló despacio, luego giró hacia ella. Su rostro era una máscara de contradicción, miedo, rabia, tristeza, pero también una chispa de algo más antiguo, una fuerza que apenas comenzaba a despertar. Entonces dime todo, dijo con voz firme. Cada nombre, cada vínculo. No me importa si arde, solo quiero saber. Sarocha asintió. Te lo diré todo, pero necesito que confíes en mí. Vamos a seguir la pista de este dinero, vamos a encontrar quién más está implicado, y vamos a descubrir por qué alguien decidió que tú debías ser silenciada. Rebeca asintió lentamente. Quiero ver el final de esto, aunque no pueda verlo con los ojos. Entonces no está sola. Ambas sabían que nada volvería a ser igual. La imagen de Prilla, siempre impecable, elegante, poderosa, comenzaba a desmoronarse en la mente de Rebeca. Pero también sabía algo más profundo, que la verdad no mata, pero sí transforma, y que a veces, renacer implica traicionar incluso el recuerdo de quien te dio la vida. Capítulo 26. Una caída inevitable. El reloj en la sala marcaba las 3 de la madrugada, pero ninguna de las dos dormía. Desde la revelación sobre Prilla y Non, la casa de Rebeca se había convertido en un territorio incierto. Cada habitación parecía mirar con ojos que no estaban ahí. Cada rincón, cada foto enmarcada de su infancia, pesaba como un testigo mudo de todo lo que había sido una farsa. Y en el centro de esa falsa seguridad, ella misma, su historia, su pasado, su familia. Rebeca estaba sentada en el sofá, las piernas recogidas contra el pecho, como si quisiera desaparecer dentro de sí. Sarocha la observaba desde la cocina, en silencio. Su cuerpo proyectaba una sombra larga sobre el umbral, como si el mismo aire se negara a cruzar la distancia entre ambas. ¿Quieres algo caliente?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. No, respondió Rebeca, sin girar la cabeza. No siento frío, solo algo más hondo. Sarocha apagó el fuego que no había encendido. Caminó despacio hasta ella, como si se acercara a un animal herido. Rebeca la sintió llegar por el cambio del aire, por el olor familiar, el de su piel, entre madera, sal y algo más difícil de nombrar. No tienes que decir nada, murmuró Rebeca,
justo cuando Sarocha se sentaba a su lado. Solo quédate. Y Sarocha se quedó. Minutos, quizás horas, pasaron sin hablar, solo los sonidos lejanos de la ciudad insomne, la forma en que los cuerpos respiran cuando ya no tienen defensa, el silencio como única lengua posible entre dos mujeres quebradas en diferentes sitios. A veces pienso, comenzó Rebeca, su voz más baja que el roce de una hoja seca, que ya no sé quién soy. Todo lo que creía real no era más que una sombra. Mi madre, no, hasta mi historia. Tú eres real, interrumpió Sarocha con suavidad, no lo que te hicieron creer. Rebeca apretó los dientes. Las lágrimas no salían, pero estaban ahí. Y Sarocha lo supo, lo sintió en la rigidez de sus hombros, en la forma en que sus dedos temblaban apenas. ¿Por qué me duele tanto?, preguntó Rebeca. Ni siquiera era una relación cercana. Ella me crió como si fuera un proyecto, no una hija. Pero esto es como si me hubieran arrancado algo de raíz, porque te mintieron, porque confiabas, y porque te fallaron. Eso siempre duele, no importa cuánto hayas aprendido a defenderte. Hubo una pausa. Rebeca giró apenas el rostro hacia donde intuía que estaba ella. ¿Tú también crees que soy una amenaza? Sarocha negó con la cabeza, pero luego recordó que Rebeca no podía verla, así que se acercó, la tomó de la mano. No, yo creo que eres una de las pocas cosas verdaderas que he conocido. Ese contacto fue como un golpe, no por brusco, sino por el estremecimiento que lo recorrió. Rebeca no apartó su mano, pero la apretó con fuerza, como si se aferrara a un salvavidas. Sarocha, sí, tú sabías desde antes que mi madre estaba involucrada, sospechaba, pero no tenía pruebas, y aún así te quedaste. Sí, ¿por qué? El silencio volvió, pero era otro, ya no era de distancia, sino de algo más caliente, más vivo. Sarocha no respondió con palabras, se inclinó apenas hacia ella, sus rostros quedaron a escasos centímetros, el aliento compartido, el temblor en las manos, el roce sutil de las rodillas. Fue entonces cuando ocurrió la casi caída. El impulso de besarla fue tan intenso que Sarocha tuvo que cerrar los ojos con fuerza. Todo en ella pedía que se rindiera. El dolor de Rebeca, su soledad, su valentía, su furia contenida, su belleza, tan distinta ahora, tan viva incluso en medio de la desolación. Pero no lo hizo. En vez de besarla, Sarocha llevó una mano a la mejilla de Rebeca. La acarició con los dedos apenas. Un gesto que decía, aquí estoy, pero también aún no. Y Rebeca lo entendió. Lo supo. ¿Por qué no?, comenzó a decir. Porque no quiero tocarte desde tu dolor, susurró Sarocha. Porque no sería justo, ni para ti, ni para mí. Rebeca tragó saliva. Sintió el pulso de Sarocha latir en su mano. El deseo contenido entre ambas era como una línea eléctrica suspendida entre dos cuerpos que se sabían al borde. ¿Y si no puedo más?, preguntó ella. ¿Y si ya no sé sostenerme sola? Entonces, yo te sostengo, respondió Sarocha sin dudar, hasta que puedas. Y eso bastó. Se quedaron así. No se besaron, no se dijeron lo que ardía entre sus costillas, pero compartieron algo más antiguo, más profundo. La certeza de que, aunque heridas, estaban vivas, que el deseo no siempre necesita consumarse para ser real, que hay besos que no se dan, pero que queman igual. La madrugada se deshizo lentamente, y con ella, un fragmento de la coraza que ambas llevaban demasiado tiempo arrastrando. Sarocha no durmió esa noche, permaneció junto a Rebeca, sosteniéndola en silencio, cuando su cuerpo, finalmente, cedió al sueño, y aunque el deseo palpitaba con fuerza en sus venas, lo contuvo, porque amarla no era poseerla, era saber esperar incluso cuando el alma grita, y en el fondo de su pecho, algo le decía que ese momento, tarde o temprano, llegaría, pero no como una caída, sino como un vuelo inevitable. Capítulo 27. La confesión. La mañana amaneció sin luz. Era uno de esos días grises, donde incluso el sonido del viento parecía arrastrar algo pendiente, algo no resuelto. En la casa, el silencio no era paz, era espera. Rebeca caminaba descalza por la sala, guiándose con la memoria, con los gestos precisos de quien ha hecho del espacio un mapa íntimo. Había dormido poco y mal, aunque el cuerpo de Sarocha junto a ella durante la noche le había ofrecido un extraño tipo de refugio. No se habían besado, pero algo se había abierto, algo que ahora le pesaba en el pecho como un animal sin nombre. ¿Ya estás despierta?, preguntó la voz de Sarocha desde el umbral. Hace rato, respondió Rebeca, girando apenas el rostro. Tú, no dormí. Hubo una pausa. La cocina olía a té, a menta fresca, pero ninguna de las dos tenía hambre, solo pensamientos. Sarocha se acercó,
con los pasos contenidos de quien lleva algo entre las manos, aunque no cargue nada. Se sentó frente a Rebeca, sin decir palabra. «Quiero hablar contigo», dijo Rebeca, rompiendo el hielo. Sarocha asintió. Esperó. Rebeca inspiró hondo. El corazón se le agitaba, pero no por miedo. Era otra cosa, como si estuviera al borde de un puente invisible, y finalmente decidiera saltar. «Yo no he sentido esto por nadie antes», confesó, sin rodeos. «Ni siquiera con Non, ni con las otras personas con las que intenté algo. Nada se ha parecido a esto, a lo que siento por ti». Sarocha desvió la mirada. El impacto fue real, como un golpe suave pero profundo. No porque no lo sospechara, lo había sentido en cada gesto, en cada roce, en el modo en que Rebeca se aferraba a su presencia sin pedirlo con palabras. Pero oírlo era otra cosa. «Rebeca», dijo finalmente, con voz tensa. «No me digas que no es correspondido», interrumpió ella, suave. «No es eso lo que necesito saber. Lo siento, lo sé. Solo que necesito entender si tú estás dispuesta a verlo también». Sarocha bajó la cabeza, las manos apretadas sobre sus piernas. El labio inferior le temblaba ligeramente. «No es que no lo sienta», dijo por fin. «Es que no sé si puedo sostenerlo. No ahora, no así como, con tu mundo cayéndose a pedazos, con el mío envuelto en heridas viejas, con Richard, con tu madre, con Non, con todos mirando desde las sombras. Me aterra que te aferres a mí por necesidad, no por amor. Que esto sea un refugio, no una elección». Rebeca la escuchó en silencio. No se defendió, no se agitó, solo respiró hondo y se acercó. Sentada frente a ella, buscó con la mano hasta encontrar su rodilla. Sarocha dijo firme: «No es un refugio, es una decisión. Tal vez no perfecta, tal vez no racional, pero mía. Y si tú no puedes corresponder ahora, lo entiendo, pero no me pidas que lo guarde, porque esto me sostiene». Sarocha sintió que el pecho se le cerraba. Todo lo que había reprimido, el deseo, la ternura, la rabia por ver la herida, todo eso latía en sus venas como un fuego contenido. Pero no podía ceder. «No todavía. No quiero lastimarte», susurró. «No quiero ser otra cosa que te hiere». «No lo eres», respondió Rebeca. «Me duele más que no te permitas sentirlo. Me duele más que creas que el amor es una amenaza». Hubo un largo silencio. Sarocha alzó la mirada. La de Rebeca, aunque ciega, la sentía como un faro. Limpia, directa, sin sombra. Y eso la desarmaba. «No puedo prometerte nada», dijo Sarocha, bajando la voz. «No aún, pero tampoco puedo alejarme. Y cada día me cuesta más no tocarte». «Entonces, quédate», respondió Rebeca. «Solo quédate. No necesito promesas, solo verdad». Y en ese instante, sin besarse, sin tocarse más allá de esa rodilla compartida, algo cambió. Fue como si el aire se llenara de electricidad contenida, como si el amor no necesitara consumarse para transformarlo todo. Sarocha se inclinó apenas hacia ella. No la besó, pero dejó su frente apoyada contra la de Rebeca, en un gesto íntimo y ferozmente tierno. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. «No lo haré», respondió ella, «aunque me duela, aunque tardes, aunque huyas». Sarocha cerró los ojos. Por un instante, deseó quedarse ahí para siempre, pero sabía que eso era imposible. El mundo alrededor ardía. Las verdades que aún no habían dicho las esperaban como trampas abiertas. Aún así, por ese momento, se permitieron detener la caída. Se permitieron, al menos, sostenerse. Horas después, cuando Sarocha se encerró en su estudio, intentó volver a enfriar el corazón. Abrió los archivos que tenía sobre Richard, sobre Non, sobre los movimientos extraños de la empresa Armstrong, pero no podía concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Rebeca volvía, su voz, su forma de confesar, sin exigir, sin esperar más de lo que podía darse. Entonces, sin pensarlo, abrió el expediente que había empezado sobre Non, y algo le llamó la atención. Otro depósito hecho desde una cuenta en Islas Caimán, justo el mes anterior al accidente, una suma que no coincidía con ningún contrato legal que ella conociera. El corazón le dio un vuelco. Esto ratificaba aún más que Non había estado mucho más implicado de lo que pensaban inicialmente, y de repente, el deseo que había contenido se transformó en furia, no por Rebeca, sino por todo lo que le habían hecho, y por la certeza de que, si ella no lo detenía, lo harían de nuevo. El amor podía esperar, la verdad no. Capítulo 28. El accidente fue un mensaje. La tarde caía como un telón silencioso sobre la casa. El cielo, cubierto por nubes densas, parecía sostener el aire en pausa. Todo lo que rodeaba a Rebeca se había vuelto más nítido desde que reconoció lo que sentía por Sarocha,
pero también más amenazante. No había paz, solo una especie de clamor subterráneo que iba revelando las fisuras de un pasado lleno de mentiras. Esa mañana, al revisar su antiguo grabador digital, aquel que su hermana insistía en que siempre llevara consigo para registrar sus ideas, cuando aún tenía la vista, Rebecca encontró algo inesperado, un archivo de voz etiquetado simplemente con la fecha del accidente. El pulso se le aceleró, encendió el dispositivo con dedos temblorosos, lo colocó sobre la mesa de la biblioteca, donde el sol no entraba del todo, y activó el altavoz. El ruido inicial fue difuso, apenas unos murmullos, como si el micrófono hubiera estado en el bolsillo de alguien. Luego, dos voces emergieron, fragmentadas, pero claras. Tú sabes lo que está haciendo esa chica, ¿no? Rebecca Armstrong está cavando demasiado profundo. Si sigue con esa investigación, no solo va a arrastrar a Richard, va a arrastrar a todos. Ya lo sé, pero no podemos exponerla así como así. Es la hija de Prilla. Si algo le pasa, será un escándalo. Entonces que parezca un accidente. Ya está todo arreglado. El coche, el desvío. Solo falta que alguien lo provoque. Un silencio largo. Respiraciones contenidas. Y non hará lo que le corresponde. Ya ha cubierto todo con los seguros. Él lo permite porque la quiere lejos. No la quiere muerta, pero tampoco despierta. Clic. El archivo terminaba ahí. Rebecca se quedó congelada. El aire dejó de entrarle en los pulmones. Sus dedos tocaron con torpeza la superficie lisa del grabador. Su voz tembló al llamar. Sarocha. La mujer apareció al instante, como si hubiera estado esperándola al otro lado de la puerta. ¿Qué pasó? Tengo algo, quiero que lo escuches. Minutos después, cuando la grabación terminó por segunda vez, Sarocha se quedó inmóvil, el rostro pálido, los ojos fijos en el aparato como si pudiera destruirlo con solo mirar. Entonces fue cierto, murmuró. Siempre fue cierto. Rebecca, en cambio, parecía más serena, o tal vez más rota. Pero esa ruptura tenía una forma distinta, la de quien empieza a reconstruirse con las piezas que antes dolían demasiado. Lo sabía, susurró, desde que desperté en el hospital, ciega, desde que Non empezó a evitarme, desde que mi madre dejó de hablar del accidente. Lo supe, pero necesitaba oírlo. Sarocha se acercó a ella, no la abrazó, no la contuvo aún, solo permaneció ahí, como una presencia que podía sostenerla, si ella lo pedía. Tenemos que ir más allá, dijo Sarocha, con la voz endurecida. Esto no es solo sobre ti, Rebecca. Es sobre algo más grande, sobre las redes que están pudriendo este país desde dentro. Mi investigación, dijo Rebecca, con un atisbo de fuerza renovada. Estaba escribiendo sobre los vínculos de Richard con los negocios de armas, con las licitaciones públicas amañadas, con los contratos para abastecimiento en zonas de guerra. Nunca llegué a publicarlo, pero todo está en mis grabaciones, mis notas, mi memoria. Y tus padres sabían algo también, ¿verdad? Rebecca asintió con lentitud. Papá fue el primero en advertirme. Mamá, ella me protegía, pero también estaba implicada, aunque nunca supe hasta qué punto. Ahora lo sé. Prilla no solo me protegía del peligro, me protegía de la verdad. Sarocha apretó los dientes. El nudo en el pecho era insoportable. Toda su intuición le gritaba que aquello era solo el principio. Rebecca dijo, necesito que pienses. ¿Dónde guardabas tus investigaciones? Encriptadas en la nube, bajo un nombre que nadie conoce, y una copia física. Está en casa de mi abuela, en el doble fondo del piano. Sarocha la miró, sorprendida. ¿Tu abuela lo sabe? No, solo lo escondí ahí porque nadie lo revisa, y porque, cuando era niña, era el único lugar donde podía esconderme. Sarocha se levantó. Su cuerpo se tensaba con una energía nueva, urgente. Iremos esta noche. ¿Crees que es seguro? No, pero es necesario, y tú no estarás sola. Rebecca sonrió, por primera vez en mucho tiempo, sin dolor. Tú me sostienes, dijo, aunque no lo digas. Sarocha se acercó, le tomó la mano, finalmente. Su calor era real, firme, un ancla. No permitiré que vuelvan a tocarte, ni a mentirte. En ese instante, una vibración cortó el aire. El teléfono de Sarocha mostraba un mensaje de Nam. Han interceptado una comunicación entre Non y Richard. Se preparan para moverse. Saben que Rebecca está entendiendo más de lo debido. Sarocha guardó el móvil. La mirada se le endureció como piedra. Vamos ahora. Rebecca no dudó. Asintió, firme. Era ciega, sí, pero no débil. No más. El accidente no la había destruido. La había despertado. Ahora sabía que su dolor no había sido un descuido, sino un mensaje para silenciarla. Y no pensaba callar. Capítulo 29.
donde se esconden los ecos. El auto se detuvo frente a la antigua casona de madera, rodeada por árboles que ya comenzaban a perder sus hojas con la llegada del otoño. Rebeca bajó lentamente, sus pasos tanteando el camino de grava con familiaridad. Aunque hacía más de un año que no pisaba aquel lugar, su cuerpo recordaba la distancia entre cada escalón, el crujido de la puerta de hierro, el olor húmedo de las bugambilias secas junto al porche. Aquí es, susurró. Sarocha le ofreció el brazo, pero Rebeca negó con suavidad. Podía llegar sola hasta esa puerta. Necesitaba hacerlo. La abuela abrió antes de que pudieran tocar. Su silueta menuda parecía más frágil de lo que Rebeca recordaba. Rebeca. El abrazo fue inmediato, tibio, rodeado de un silencio que decía más que las palabras. La mujer la sostuvo largo rato, como si necesitara asegurarse de que estaba viva. Abuela, ella es Sarocha, dijo Rebeca finalmente, girando apenas el rostro. Sarocha hizo una leve reverencia. Un gusto conocerla, señora. No soy señora de nadie, respondió la anciana con una sonrisa pícara, pero gracias por cuidar a mi nieta. Pase. La casa olía a eucalipto y a tiempo detenido. Los relojes seguían marcando las horas con su tic-tac solemne, y las cortinas permanecían cerradas, como si la luz del mundo exterior no fuera bienvenida. Rebeca sabía exactamente a dónde dirigirse. Caminó hasta la sala de música, donde el piano negro, cubierto por un paño bordado, aún reposaba como un monumento al pasado. Sarocha la siguió en silencio. Ayúdame, pidió Rebeca, arrodillándose frente al instrumento. Sarocha quitó el paño y levantó con cuidado la tapa. Rebeca deslizó los dedos por el borde interno, buscando el relieve exacto, el punto donde había escondido una pequeña palanca. Clic. Un compartimento oculto se abrió en la parte inferior del piano. Dentro, bien envuelto en tela negra, había un cuaderno de cuero y una memoria USB sellada con cinta roja. Sarocha lo tomó con delicadeza. Todo esto es tuyo. Sí, dijo Rebeca. O lo fue. Ahora será de quien quiera conocer la verdad. La abuela las observaba desde el umbral. No se acercó. Nadie ha entrado aquí más que tú, Rebeca dijo con voz grave. La abuela. Gracias. Necesito pedirte algo y no me hagas preguntas. Dime, cariño, respondió la abuela. No le digas a nadie que estuvimos aquí. Tranquila, cariño. Yo no te he visto hace meses. Las tres rieron. Ya en el auto, camino a la mansión Armstrong, el ambiente se había vuelto denso. Rebeca sujetaba el cuaderno con fuerza, como si temiera que se esfumara. Sarocha mantenía una mano en el volante y la otra cerca de su muslo, sin tocarla, pero ofreciéndole presencia. No quiero volver a esa casa, dijo Rebeca de pronto. Está vacía, pero no siento que esté deshabitada. Hay algo que quedó allí, después del accidente, como un silencio que no es solo silencio. No te dejaré sola, respondió Sarocha sin pensarlo. Puedes confiar en eso. Rebeca giró el rostro hacia ella. Aunque sus ojos ya no veían, su expresión era nítida. Contenía miedo, pero también algo más profundo, una necesidad de anclaje, de refugio. Sarocha sintió cómo se le apretaba el pecho. A veces siento que esta casa me observa, aunque esté sola. A veces el miedo toma la forma de la ausencia. No es solo miedo, Rebeca ladeó la cabeza. Es como si esta casa supiera algo, como si me hablara cuando estoy sola. He sentido pasos, respiraciones, voces muy suaves. Sarocha quiso pensar que eran imaginaciones, pero después de todo lo que habían descubierto, no podía descartarlo. Estoy aquí contigo, declaró. No te dejaré sola. Rebeca sonrió, apenas, aunque eso signifique ceder. La pregunta flotó en el aire. Sarocha tragó saliva. Su instinto siempre había sido proteger, pero ahora esa protección se mezclaba con algo más, con una cercanía que rozaba los límites de lo permitido. Aunque eso signifique ceder, repitió, bajando la voz. Aunque me asuste lo que pueda pasar entre nosotras, aunque sienta que esto va más rápido de lo que debería. No quiero apurarte, dijo Rebeca, con ternura. Solo quiero que estés. Sarocha se sentó junto a ella en el sofá del estudio. Abrió el cuaderno de cuero. Las hojas estaban llenas de notas manuscritas, gráficos, esquemas, nombres de empresas tapadera, fechas, cifras y conexiones entre Richard, ciertos generales retirados y cuentas offshore. Algunas páginas tenían manchas, otras estaban marcadas con post-its amarillos. ¿Tu investigación? Es más sólida de lo que imaginé, murmuró Sarocha. Aquí hay suficiente para hacer caer a medio gabinete. Y para matarme 2 veces más, dijo Rebeca, intentando un humor que no llegaba a cuajar. Sarocha le rozó la mano.
No fue un gesto romántico, sino instintivo, pero ambas lo sintieron como una corriente. Rebeca no apartó su piel, se quedó así, con los dedos levemente entrelazados, respirando al mismo ritmo. Por primera vez, Sarocha no se apartó. Rebeca susurró: no sé lo que va a pasar, pero sí sé que ya no puedo mantener la distancia que me impuse. Rebeca la escuchó en silencio, como quien recibe algo sagrado. Entonces quédate, solo quédate. El silencio volvió, pero ya no era hostil, era un refugio, y en la oscuridad de la casa, el cuaderno seguía abierto, como un corazón expuesto. Las sombras aún rondaban, pero por ahora no estaban solas. Capítulo 30. Primera vez. La noche se había instalado en la casa Armstrong con un sigilo inquietante. Afuera, el viento rozaba las paredes como si quisiera colarse, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar adentro. En el estudio, la lámpara de escritorio proyectaba una luz suave que apenas alcanzaba para perfilar los bordes del rostro de Rebeca, sentada en el sillón de terciopelo azul, con el cuaderno de su investigación en el regazo. Parecía una silueta recortada entre la penumbra y el recuerdo. Sarocha había encendido una vela, no por romanticismo, sino por necesidad. La electricidad fallaba de vez en cuando, como si la casa también sufriera ataques de memoria intermitente. No sé si podré dormir, murmuró Rebeca. Puedo quedarme en la sala. Vigilaré tu puerta toda la noche, dijo Sarocha, sin moverse aún de la entrada. Quiero que descanses. No has dormido bien las últimas noches, dijo Rebeca, bajando la cabeza. No quiero explotarte. Sarocha cruzó la habitación en silencio y se sentó en el borde del sillón, justo a su lado. Estaban cerca, pero no lo suficiente como para tocarse. El aire entre ambas vibraba. Estoy confundida, dijo Sarocha, sin mirar directamente. Pero no por ti, por mí. Rebeca ladeó el rostro hacia ella. Sus ojos, ciegos, tenían una fuerza que todavía le resultaba insoportable a veces, una fuerza que miraba más allá de lo visible, que exigía verdad, sin exigir nada. Yo también estoy confundida, susurró Rebeca, pero cuando estás cerca, todo duele menos. Sarocha tragó saliva. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se deshacían en su boca. Había pasado semanas entrenándose para no cruzar esa línea, semanas tratando de convencerse de que lo que sentía no era real, o que no debía serlo, pero ahora, ahí estaba, frente a ella, sin barreras, sin justificaciones. Solo ese instante suspendido en el que todo se detenía. No tienes que tener respuestas, dijo Rebeca. Solo, si vas a irte, dímelo ahora, no después. No voy a irme, respondió Sarocha, por fin. Y fue entonces. El silencio entre ambas se volvió denso e íntimo. Rebeca alzó una mano temblorosa y la posó sobre la rodilla de Sarocha. La piel le temblaba. Su respiración se volvió errática. Sarocha, muy despacio, llevó su propia mano encima de la de ella. ¿Puedo acercarme?, preguntó, con voz rota. Rebeca asintió apenas, con una vulnerabilidad que apretaba el corazón, y fue así como Sarocha se inclinó hacia ella, rozando apenas su mejilla con la nariz, buscando el contorno del rostro como si fuera un mapa nuevo que debía memorizar desde el tacto. Los labios se encontraron con torpeza. Fue un beso leve, casi tímido. Más aire que contacto, más latido que caricia, pero en ese roce inseguro había algo irrevocable. No era deseo salvaje, no era impulso, era algo más profundo, más humano, más vivo. Sarocha se apartó un segundo, solo para observarla. Rebeca tenía las mejillas encendidas, los labios entreabiertos. ¿Estás bien? Rebeca asintió. Apenas. ¿Puedo volver a besarte, por favor? Esta vez, el beso fue más lento, más cierto. Las manos de Rebeca se aferraron a los hombros de Sarocha, temblorosas, guiándola, y Sarocha se permitió responder con ternura, con esa contención que le era tan natural, pero que ahora se desbordaba sin poder detenerlo. El mundo dejó de existir más allá de ese beso, más allá de ese encuentro leve, sagrado, tembloroso. El cuerpo de Sarocha vibraba, no de lujuria, sino de un amor contenido tanto tiempo que ahora escapaba como agua entre las grietas. Rebeca, con los ojos cerrados, parecía sonreír desde dentro. No sabía que un beso podía sentirse así, murmuró. Sarocha apoyó la frente contra la suya. Yo tampoco. Se quedaron así, respirando juntas, hasta que el calor del momento se volvió parte del ambiente. La vela parpadeaba, proyectando sombras suaves sobre las paredes, como si la casa misma estuviera conteniendo la escena, como si respetara ese momento de intimidad. ¿Quieres que me quede en tu cuarto esta noche?, preguntó Sarocha, sin moverse. Rebeca asintió. Esta vez,
con firmeza. Pero no, para eso. Solo para quedarte. Solo para quedarme, repitió Sarocha, acariciando su mejilla con la yema de los dedos. Lentamente, ayudó a Rebeca a levantarse. La condujo por el pasillo hasta su habitación, sin prisa, como si caminaran dentro de un sueño que no querían terminar. Entraron. La habitación tenía un aroma a lavanda, y las sábanas estaban aún sin tocar. Sarocha la ayudó a sentarse en la cama, le quitó los zapatos, y luego se sentó en el suelo, junto a ella, recostando la cabeza contra la orilla del colchón. ¿Qué haces? Quiero que duermas tranquila, que sepas que no vas a estar sola. Rebeca le rozó el cabello. Sube. No quiero que duermas en el suelo. ¿Segura? Sí, pero nada más, aclaró. No quiero que este beso se vuelva una excusa para quemarlo todo. Ni yo. Sarocha se acomodó junto a ella, sobre la colcha, sin meterse bajo las sábanas. Se tendió de lado, y por un instante, solo se escuchó el sonido de la respiración de ambas, en un vaivén, cada vez más lento, más sincronizado. Sarocha, sí, gracias por no apartarte. Sarocha alzó la mano, y sin pensarlo, entrelazó los dedos con los de Rebeca. Gracias por hacerme quedarme. Y así, por primera vez, se durmieron juntas. No como dos amantes, aún no, sino como dos almas heridas que, por fin, comenzaban a encontrar en la otra un espacio donde respirar. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.